Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En esta meditación vamos a hablar de algunos sentidos que tenemos los hombres, ¿no? De hecho, de tres. Empezamos por la vista. Solo en la medida en que vivimos de fe, es decir, el justo vive de la fe, podemos recorrer el camino hasta el cielo. Si no vemos, y la fe es ver las cosas como las ve Dios, pues no tendremos esa claridad y esa alegría y esa paz de los hijos de Dios. Porque como dice San Juan en su primera carta, somos conscientes de que esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Señor, ante las debilidades personales, ante la hostilidad del mundo hacia Dios, la fe nos da la seguridad total y nos hace clamar con San Pablo: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso San José María en Forja te dice: cuando le recibas, dile: Señor, espero en ti, te adoro, te amo, auméntame la fe. Sé el apoyo de mi debilidad. Tú que te has quedado en la Eucaristía inerme para remediar la flaqueza de las criaturas. Esta frase, aquí la he subrayado: sé el apoyo de mi debilidad. No, sé el apoyo, sé la fuerza, sé el sostén de mi debilidad. Hay un pasaje del Evangelio en el que Jesús se encuentra con un endemoniado. Lo relata San Marcos. San Marcos es el evangelista que tiene el evangelio más corto, ¿no? Más corto, menos capítulos. Pero relata una serie de detalles muy interesantes. Los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, van paralelos, por eso se llaman sinópticos, ¿no? Pero bueno, hay algunos que tienen algunos matices, algunos detalles que otro no tiene. Entonces, San Marcos nos cuenta que Jesús, al encontrarse con este tipo, estaba dudando antes si contarlo o no contarlo, pero he leído esta mañana de un exorcista, creo que norteamericano, que relata que hay otro pecado más que cometen los demonios. Yo, cuando leía el titular, me llamaba un poco la atención. Sabemos que el pecado que enfrentó a Luzbel y a los demonios contra Dios fue la soberbia, ¿no? El no ponerse a la altura de someterse a los hombres, por decirlo así, y menos a Jesucristo. Y querer ellos ser capaces de ser independientes de Dios. Pero dice este hombre que el otro día estaba haciendo un exorcismo y entonces leyó un pasaje del Evangelio de San Lucas, de la Encarnación. Y entonces el endemoniado, pero dijo pero el endemoniado, pero es el demonio, dijo: ¡qué envidia!
Dijo, ahí va, también son envidiosos los demonios. Es el segundo pecado. Primero la soberbia, después la envidia. La envidia. Bueno, esto es una anécdota. Pero se ve que estos demonios, porque no era uno solo, cuando se encuentran con Jesús le dice, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a perdernos? Y Jesús se enfrenta a los demonios, porque se ve que tenemos, y les dice que se callen. Y le ordena salir inmediatamente de aquel hombre. El demonio tiene que ceder ante el mandato y la fuerza de Jesús. El Evangelio, dice el Papa Francisco en una de sus audiencias, no puede ser negociado. No se puede llegar a acuerdos. La fe en Jesús no es una mercancía a negociar. Es salvación. Es encuentro. Es redención. No se vende a bajo costo. Por lo tanto, pues se ve que la fe es muy importante. La fe en Jesús. La fe a pesar de nuestras debilidades. A pesar de del ambiente que podemos ver a nuestro alrededor. Cuando estás, por ejemplo, en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, el verano pasado, y ves multitud de personas, yo porque estaba allí, entonces veía millones de personas que se deambulaban de un sitio para otro, rezando, cantando, comiendo, durmiendo donde podían, pues atentos a las palabras del Papa, en la misa y tal. Tú dices, bueno, qué maravilla, ¿no? Pero claro, a lo mejor te puedes encontrar con otras multitudes distintas. Multitudes que están en el típico concierto estos de verano y que, pues como hace calor, pues se quitan todo tipo de ropas y todo tipo de cosas y que le importa un bledo y además pues aprovechan el alcohol, la droga, etcétera, etcétera. Y dices, bueno, estas multitudes que se apartan de Dios y uno se puede desanimar, ¿no? Ante eso, las multitudes que se apartan de Dios, ante el ambiente contrario a Dios. Y se quedaron todos estupefactos, dice el Evangelio, de modo que se preguntaban entre ellos, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con potestad. Manda incluso a los espíritus impuros y le obedecen. Señor, ¿por qué se sorprenden tanto que el pecado retroceda ante la presencia tuya? ¿Por qué a veces damos tanta importancia a nuestros defectos o al ambiente, por muy arraigados que estén? Basta una palabra, Jesús, y serán cosas del pasado, una y otra vez, Quizá entonces descubriremos el papel que tienen esas miserias en nuestra vida, que nos ayudan a agrandar el corazón para que la gracia habite en él. Pero para eso hemos de crecer en fe y suplicar al Señor como aquel padre de aquel otro hijo endemoniado. Aumentanos la fe, o como los apóstoles. Por eso San José María le gustaba repetir esa oración. Que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. De hecho, la cita que tengo aquí está fechada el 19 de marzo de 1975. Nuestro padre ya estaba bastante ciego. La diabetes y estas cosas le han producido pues una cataratas y una ceguera que cada vez veía menos. Y justo antes, 3 meses antes de morir, pues nuestro padre le repetía eso al Señor. Que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. Yo conocí a un señor, pues ya no es ningún niño, un señor de casa, un agregado, ciego, profesor de matemáticas. Cosa que como también yo era matemático, pues bueno, no sé si ya se me ha olvidado todas las matemáticas ya, pero casi. Pues me llamaba la atención, ¿no? Porque este hombre daba clases de matemáticas, si no recuerdo mal, en magisterio. Entonces era titular de matemáticas y daba clases de matemáticas.
Y claro, pues no es fácil dar clase de matemáticas estando ciego, ¿no? Pero este era un tipo, o es un tipo que todavía no ha muerto, con mucha presencia. Por ejemplo, cuando iba al centro, o me parece que era al centro, eso me lo contaban, cuando iba en el centro, pues entraba en la portería del edificio, donde estaba el portero, y el tipo entraba allí con otro, y decía, hola, no, buenas tardes. Entonces, pues el portero le contestaba, hola, buenas. Entonces la gente se sorprendía, pero si está ciego. Es que lo hacía siempre. Estuviera Manolo o no estuviera Manolo, da igual. Es decir, que el tipo siempre saludaba al portero, ¿no? Le echaba mucha cara. Alguien me contaba que había ido a comprar ropa con él y empezaba a vacilarle a la dependienta, ¿no? Es que esta ropa es un poco demasiado delicada, me parece que un poco está, y la tocaba con los dedos, y la otra veía que el tipo era ciego, no ve nada. Pero bueno, estábamos en una convivencia en La Pililla, ¿conocéis alguno de vosotros La Pililla? Estábamos en el mes de junio, si no recuerdo mal, julio o agosto, perdón. Estábamos allí en La Pililla y recuerdo que una noche de estas típicas de verano, pues la típica tormenta, y entonces empiezan el viento fuerte y empieza a golpear una ventana que se había quedado abierta, ¿no? Entonces, pues varios salimos al pasillo para cerrarla, y él salía al pasillo y le dijo a alguien, pero estate quieto, que tú no ves nada, que no ves nada, ¿dónde vas? Venga, métete en tu cuarto. Lo decía totalmente cariñoso, pero era un tío muy dispuesto a lo que hiciera falta, no digamos en la piscina, pero bueno, era peligrosísimo. Claro, no veía nada, si se tiraba la bomba, pues hacía esto. Te cuento esto porque la falta de visión limita bastante, ¿verdad? Por eso nuestro Padre le pedía al Señor eso, que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. Se lo tenemos que decir nosotros también al Señor. Señor, que yo vea con tus ojos, es decir, con los ojos de la fe, que tenga esa confianza y esa certeza que me da la fe, que evidentemente no es la fe material que tocamos, porque esa no es una fe, bueno, o creer a la palabra de una persona, sino que es la certeza, como dice el Concilio Vaticano I, que en Dios que revela, que no pueden engañarse ni engañarnos. Dios no te engaña, ni se engaña a sí mismo. Señor, que yo vea con tus ojos. Pero es que además la falta de fe es sordera. Por eso el segundo de los sentidos, ¿no? El primero la vista, ahora el oído. La falta de fe es sordera para la voz de Dios. Porque como dice el cardenal y santo John Henry Newman, los juicios de Dios sobre el mundo o sobre las personas no se oyen en voz alta. No se oyen en voz alta. Los niños gritan mucho, es una cosa, y si los dejas solos gritan más. Parece como si no se oyeran unos a otros, pero es que en el fondo no se oyen. Ellos están diciendo lo que quieren decir y el resto de la clase que le escuche. Pero claro, el resto de la clase dice lo mismo, con lo cual se arman unas peloteras en clase que yo debo reconocer que en el concurso de catequesis de fin de curso estuvo a punto de, iba a decir, de pegarle a uno. No, es que le pegué a uno. Porque no sé si sabéis algo de física, pero ¿sabéis lo que es un spin? Es una cosa que empieza a rebotar con las paredes y que no hay forma de controlarla. Pues en la clase esa había un spin. Mientras que yo intentaba que los niños participaran en el concurso de catequesis por equipos, había un spin que pegaba saltos de un lado para otro, que se corría la clase entera, que le importaba un bledo el concurso, y que en un momento dado empezó a jugar con mi sotana. Entonces ya le di la cachetada. Bla. Me conste que su padre me había permitido, su padre me había dado permiso, con lo cual yo... A continuación el niño empezó a llorar, claro. Y ya todo el mundo pendiente de que el niño estaba llorando. Pero bueno, se calmó el spin, pero no la lloró. Bueno, pues es imposible decir. El concurso acabó conmigo.
El concurso de catequesis conmigo. Y mira que el premio era 1 kilo de chuches por clase, ¿eh? No es ni broma. Pero nada, estaban ya acabados, los niños ratados del curso, ya estaban hartos de todo. Y todos gritaban. Todos gritaban. Bueno, pues esa es la cosa que pasa, que a Dios hay que escucharle bajito. Hay que prescindir del ruido. Por eso también, cuando se hablan de los móviles, se hablan de la música, se habla de estas cosas que impiden oír a Dios, es verdad. Eso lo comprobé yo en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, cuando después de dormirme a las 2 de la mañana, a las 7 de la mañana apareció un cura de jockey con música a tope, ¿no? Y yo me acordé de su familia. Claro. Y dije, ojalá no te crezca el pelo que has perdido, porque estás calvo, ¿eh? Pero claro, es que el tío... que llevaba 5 horas intentando dormir en el suelo, no era en una cama, no en el suelo. Y entonces, bueno, pues me acordé de su familia. Pues a Dios se oye bajito, no con la música de un disc jockey, ¿no? A Dios hay que escucharle bajito. Y la fe es prestar atención a Dios, claro, y escucharle bajito. Los hombres se dejan llevar por lo llamativo, por lo exagerado, por eso, por lo que llama la atención. Estaba pensando cuántas veces hemos nosotros exclamado esa frase, sic transi gloria mundi, así pasa la gloria del mundo, ¿no? Porque los potentados de la tierra, lo que ahora son, mañana ya no son, polvo y ceniza. Hay una historia que siempre me gusta recordar, que tú seguro que la conoces, pero yo te la voy a recontar. Es de dónde viene la famosa frase de un craso error. Si te pongo el antecedente, la inestabilidad política que había vivido Roma en la primera mitad del siglo I antes de Cristo desembocó en la formación del primer triunvirato en el año 59 antes de Cristo, que estaban 3, que era Craso, Pompeyo y Julio César. Claro, Julio César se encargó de la Galia y estaba triunfando. Pompeyo estaba el tío por ahí, por Egipto y esos sitios, ¿no? Entonces Craso dijo, oye, no puedo ser menos. Yo tengo que también conquistar. Era el más viejo, ya tenía 60 años. Yo también tengo que conquistar algo, que si no, estos tíos se me suben en la chepa y me echan de en medio. Entonces decidió irse hacia los partos, con un buen ejército. Llevaba 42.000 soldados, 34.000 legionarios, 4.000 jinetes y 4.000 infantes auxiliares. Los 4.000 jinetes los mandaba su hijo, que también cayó. Entonces los partos, en cambio, solamente eran 10.000, es decir, en 1 a 4. Y él dijo, esto está chupado, me voy a por ellos. Los partos, que no eran tontos, se dieron cuenta de que venía muchísima más gente para ellos y dijeron, aquí no les ganamos. Es como Saladino, que le ganó a los franceses y a los cruzados cuando iban con caballos pesados. La caballería de Saladino era mucho más rápida, mucho más ágil y los machacó. Bueno, pues aquí igual. Los partos empezaron a hacer ataques rápidos, con caballerías rápidas. El propio hijo de Craso, Publio, se metió por el fregado, se lo cargaron, cogieron la cabeza, se la cortaron y le pusieron una lanza. Y dijeron a Craso, aquí está tu hijo. Entonces aquello fue un desastre. Se desanimaron todos, firmaron la paz, y cuando fueron al campamento romano para firmar la paz, los partos dijeron, aquí hay que firmar la paz, efectivamente. Y se cargaron a todos los generales que estaban con el Craso en las tiendas, con lo cual no dejaron a ninguno. Los generales y los demás huyeron. Los pocos que quedaron ya huyeron. Bueno, pues ahí viene la frase, un craso error. Craso. No pensemos que lo atractivo, lo maravilloso, lo llamativo, el poder que puede tener el dinero, la política,
la economía, lo que quiera. Es decir, yo es que me estoy riendo muchas veces cuando hablan de los poderosos de la tierra, que si uno, que si otro, por no decir nombres, ¿no? Que tienen esta empresa, esta otra empresa, esa tercera empresa, que son los tipos que se reúnen para decidir qué va a pasar en el mundo y que insuflan de dinero lo que pasa en el mundo. Sí, de acuerdo, pero Jesús es más fuerte. Jesús es más fuerte. Así que nosotros tenemos que escuchar a Jesús, que grita menos, que no va por la vida haciendo esos llamativas, ¿entiendes? Sino, yo, decía nuestro padre, yo querría que fuese Jesús quien nos hablara de fe, quien nos diera lecciones de fe. Por eso abriremos el Nuevo Testamento y veremos con él algunos pasajes de su vida. Porque antes me salta una frase de nuestro padre que es muy breve, pero muy clarita. Se termina perdiendo la fe si no nos quedamos pasmados ante los misterios de Dios. Así que no perdamos la sensibilidad para los misterios de Dios, concretamente la encarnación, concretamente pues su vida oculta en Nazaret, concretamente pues su pasión, su predicación, sus milagros, su pasión, muerte y resurrección. Se termina perdiendo la fe, decía San José María. Por eso él nos recomienda abrir el Nuevo Testamento. Y veremos con él algunos pasajes de su vida, porque no desdeñó enseñar a sus discípulos poco a poco para que se entregaran con confianza en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Eso es lo que está haciendo el Señor con nosotros, poco a poco, ¿verdad? Si tú recuerdas tu primera convivencia, o tu segunda, o tu primer curso de retiro, o el que hiciste hace poco, además, pues lo que el Señor te va poco a poco desvelando. Y dice San José María, les adoctrina con palabras y con obras. Mirad el capítulo 9 de San Juan. Al pasar vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, este no es Bartimeo, es otro, Maestro, ¿qué pecados son la causa de que éste haya nacido ciego? ¿Los suyos o los de sus padres? Esa es la mentalidad rastrera, perdóname, de los hombres. Mira que estos hombres llevan tiempo con Cristo, pero piensan mal de aquel pobre ciego o de sus padres. Para que no nos extrañe que también piensen mal de nosotros, si estamos siguiendo a Cristo. No nos tiene que sorprender, no nos importe. Y como el ciego, no hagáis caso. Abandonaos de verdad en las manos de Cristo. Él no ataca, perdona, no condena, absuelve, no observa con despego la enfermedad, sino que aplica el remedio con diligencia divina. Nuestro Señor escupió en la tierra, formó lodo con la saliva, lo aplicó sobre los ojos del ciego y le dijo, anda y lávate en la piscina de Siloé, que significa el enviado. Fue pues el ciego y se lavó allí y volvió con vista. ¿Qué ejemplo de fe segura nos ofrece este ciego?, dice San José María. Una fe viva operativa. ¿Te conduces tú así con los mandatos de Dios cuando muchas veces estás ciego, cuando en las preocupaciones de tu alma se oculta la luz? Fe. ¿Qué poder encerraba el agua para que al humedecer los ojos fueran curados? ¿No hubiera sido mejor un colirio? Y San José María comenta que, porque además lo hace San Agustín, que el evangelista explicara el significado del nombre de la piscina. Anotando quiere decir enviado. Ahora entendéis quién es este enviado. Si el Señor no hubiese sido enviado a nosotros, ninguno de nosotros había sido librado del pecado. Jesús es el enviado. Y por eso está tan cerca de nosotros, porque ha venido a nosotros. Por eso está aquí junto a ti. Por eso te acompaña por todos los caminos de tu vida. El sentido también de la procesión del Corpus Christi es ese, es ir por las calles de la ciudad para que seamos conscientes de que Cristo va por las calles con nosotros, por las casas, por los lugares de trabajo. Por eso
Fe y evitar la sordera. La sordera aísla mucho, La sordera aísla muchísimo. Hay personas que te dicen, es que yo no oigo a Dios. Pues porque estás sordo. Porque no te paras. Como el profeta Elías, ¿no? Que le dijeron que iba a pasar Dios y pasó un terremoto, pasó un huracán, y no, aquí no estaba Dios. Dios estaba en una brisa suave. Si no nos paramos en la oración, si no nos paramos a escuchar al Señor bajito, no le escuchamos. Bueno, y el tercer sentido es, bueno, pues te leo unas palabras de San José María que tiene que ver con la fe, pero también dice, si vuelves a abandonarte en las manos de Dios, recibirás del Espíritu Santo luces en el entendimiento y vigor en la voluntad. El tercer sentido es darnos cuenta de que estamos en las manos de Dios. El tacto. Estamos en las manos de Dios. Que por mucho que nosotros construyamos, a los chicos siempre les llama la atención cuando les cuento la historia de la Torre de Babel, ¿no? Y cómo aquellos empiezan a hablar y no se entienden entre ellos. Y ellos querían construir una torre para huir de un posible nuevo diluvio, para que no hubiera nada y además para llegar al cielo. Para llegar al cielo. Pues no se trata de construir al margen de Dios, es dejarnos llevar por sus manos, guiar por sus manos. Sino que se lo digan a Sara, la mujer de Abraham, que se rió cuando Dios fue a visitar a Abraham y le dijo que iba a tener un hijo. Y Sara se rió, estaba en la tienda de al lado, como siempre. No digo nada porque esto sale después, pero oyendo lo que hablaba su marido con los 3 enviados, y cuando oyó que iba a tener un hijo, dijo ella, hombre, por favor, menos bromas, ¿no? Pues sí, tuvo un hijo. Abandonarnos, decía San José María, pero abandonarse no es dejar de luchar. No tenemos derecho a abandonarnos en Dios si no nos esforzamos por seguir las luces buenas que el Señor pone en nuestra alma y a nuestro alrededor. Eso no sería abandono, sino pereza. Déjate llevar. Porque no es un ciego que guía a otro ciego. Yo recuerdo que un numerario, Frank, que algunos de vosotros conocéis, sus padres ya han fallecido los dos. Yo, como había vivido en Vigo, les conocía. Pues sus padres, los dos, se pusieron enfermos. Uno con un Parkinson que cada vez iba a peor, y la madre, una santa como su padre también, la madre pues iba perdiendo la cabeza. Entonces me contaba que él estaba también en Vigo entonces, y entonces intentaba pues atenderles, estar pendiente de ellos, ¿no? Pero estaba trabajando con yo creo que era otro matemático que había venido de un país de Europa, no sé si era, iba a decir Rusia, pero yo creo que no era ruso, era, no sé. Entonces había venido a Vigo a trabajar con él, entonces él pues le dejó en casa de sus padres y fue a hacer alguna gestión, alguna cosa tal, y cuando volvió le contó el drama que había comprobado él y que había presenciado el pobre matemático extranjero, ¿no? Que era que su madre había cogido, pues no sé, una botella llena de, pues si quieren, de ácido, o de no sé qué cosa, de lejía, y quería beberla. Y el padre, que estaba viendo aquello, que sabía que no tenía que hacerlo, intentaba llegar, pero con su Parkinson fuerte no podía llegar el pobre hombre, ¿no? Entonces el extranjero matemático miraba la escena y no sabía qué estaba pasando, ¿no? Y el pobre hombre estaba un poco desorientado y desconcertado. No pasó nada ahí no pasó nada, ya fallecieron después más adelante, ¿no? Su madre primero y después su padre. Claro, el ciego que guía a otro ciego, ¿no? Que no sabe, pues en cambio Cristo no es ningún ciego. Cristo nos guía
Cristo se despoja de su rango, de su gloria divina, se pone nuestros vestidos, el vestido de la humanidad, del dolor, del sufrimiento, de la soledad, del abandono, semejante a nosotros menos en el pecado, se deja humillar hasta la muerte y muerte de cruz, y así se entrega a cada uno de nosotros para guiarnos. Y en cada Eucaristía, decía San José María, le encontramos a Él, Cristo, el buen pastor, que nos guía. Se hace totalmente presente. Entre sus manos llegadas nos bendice, nos levanta, nos lleva de la mano, con las manos llegadas. Y lo hace por nosotros. Por eso, dejémonos, abandonemos en sus manos fe, oír, ver, oír y después dejarnos llevar por las manos de Dios. Terminamos acudiendo a la Virgen Santísima con esa oración tan bonita, ¿verdad? Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día, en esta noche, en esta tarde, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y protegedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.